Tradicionalmente se le ha considerado a Tales uno de los 7 sabios de Grecia. Él afirmaba que la Tierra estaba sobre el agua flotando como un disco. Se le atribuye la información todo es agua, que se ha interpretado en el sentido de que Tales afirmaba que el agua era un elemento originario de la realidad, el principio de todas las cosas, o bien en el sentido de que todas las cosas estaban constituidas o formadas por agua. Lo importante de lo que nos ha llegado de su pensamiento, es decir, lo que nos llamó la atención, es que concibió la noción de la unidad en la diversidad, intentando explicar a partir de ellas diferencias que se perciben en la multiplicidad de lo real y que dicho principio o arge era el carácter material. Es considerado el primer filósofo por cuanto frente a las explicaciones de la realidad de carácter mítico y religioso nos ofrece por primera vez una explicación basada en la razón, es decir, en la que no se emplea a entidades sobrenaturales para explicar lo real, ni se admite lo contrario, rechazándose además de la heterogeneidad entre la causa y el efecto. Si la realidad es física, su causa ha de ser también física. Un ejemplo es el agua. Anaximandro nació en el 610 a.C. y murió en el 545 a.C. aproximadamente. Tuvo la aparición filosófica de mencionar el concepto apeiron, que en griego significa sin inicio o sin final. Era una persona muy silenciosa y dura. Se dice que una vez, cuando uno de sus hijos murió, él sencillamente miró a los mensajeros y les dijo, ya sabe que él era Mordán. Anaxímenes, filósofo griego, discípulo de Anaximandro y Parménides. Anaxímenes afirmó que el principio material y primero el origen de todas las cosas, arche, era el aire. Sustancia sensible explica el origen de todas las cosas a partir de un doble proceso, por el cual el aire se modifica. Rarefacción, que da origen al fuego. Condensación, del que se derivan las nubes, el agua, la tierra y las rocas. Anaxímenes explica los cambios de la naturaleza, o lo que es lo mismo, las modalidades del movimiento, cuantitativa y cualitativa. El mundo entero está envuelto en el aire como en su propia alma, la misma alma humana. Fundida en el alma del mundo es también el aire. De esta manera concibió el mundo como un ser vivo analógicamente o como encendía el alma de los hombres. De la misma manera de nuestra alma, que es aire, nos sostiene igual que un soplo y el aire envuelve al mundo entero en su concepción. La tierra es plana y flota, pero no ya sobre el agua, como creía Tales, sino en el aire. Sostuvo también que los astros no se mueven bajo la tierra, sino en torno a ella. Él fue Heráclito, nació aproximadamente en el 544 a.C. y murió en el 484 a.C. También conocido como el Obscuro de Éfeso, tenía su teoría de que todo estaba en constante devenir. Eso significa que todo estaba en constante cambio y lo que no cambiaba no era importante. Hola, yo voy a hablar sobre Parménides de Elea. Bueno, él nació en Elea en el año 540 después de Cristo en una colonia griega del sur de Magna, lo que ahora se conoce como Italia. Se dice que él venía de una familia noble y rica. Él formaba parte de la escuela de los pitagóricos y él se fue para fundar su propia escuela con claros elementos antipitagóricos. Y bueno, como nosotros sabemos, su mayor enemigo es Heráclito, ya que Heráclito decía que todo estaba en constante devenir, es decir, todo estaba en constante cambio y todo cambiaba cada segundo. Parménides llega y le dice que no, que todo está en constancia y estática. Bueno, por ejemplo, esta niña, esta chiquita o este grande, siempre será la misma persona y la misma niña o mujer. Otro ejemplo muy claro es una flor. Por decir, estas flores algún día fueron semillas y el día de hoy son flores, pero no pierden su esencia de una flor.
decía que el devenir son simples ilusiones. Hay dos caminos para llegar al conocimiento, el camino de la verdad y el de la opinión. La vía de la opinión parte del no ser, la cual es inaceptable. Él decía que el único camino para llegar al conocimiento era la verdad. Y bueno, él decía que el ser es único, continuo y eterno. Él era discípulo de Anaximandres y también su discípulo era Sócrates. Y así termina la historia de Parménides. Zenón de León nació en el 490 a.C. y murió en el 430 a.C. Fue discípulo de Parménides y su filosofía fue que negaba el movimiento porque decía que no podía existir un movimiento sin una trayectoria. Soy Empédocles. Yo traté de explicar los eclipses y la formación del feto humano. Nací 490 a.C. Postulé una teoría llamada las cuatro raíces, tomando el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra de Genófanes. Y dije, estas raíces están sometidas por dos fuerzas, el amor que las une y el odio que las separa. Esto explica el cambio y la permanencia entre los seres. Demócrito fue un filósofo griego presocrático y matemático que vivió entre los siglos V y IV a.C., discípulo de Leucipo. También conocido como el filósofo que ríe, fue el que primero habló sobre los átomos. Soy Platón. Yo escribí los famosos diálogos sobre la teoría de las ideas. Fui atleta olímpico. Nací en 427 a.C. Bueno, mi teoría es la teoría de las ideas. Habla de lo sensible y lo intangible. También tengo la teoría del alma. Todos los seres tienen alma y al morir, este perece. El alma está unida al cuerpo y deja de existir al morir. Aristóteles nació en Grecia antigua en el año 384 a.C. Fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. En su juventud, Aristóteles fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas. Aristóteles construyó un sistema filosófico propio. Previo a ello, sometió a crítica la teoría de las ideas de su maestro, o sea, Platón, para intentar solventar las diferencias entre Heráclito y Parménides. Platón había propuesto la existencia de 2 dimensiones en la realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. Para Aristóteles, el mundo no tenía compartimentos. Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y Platón, que la esencia es lo que define al ser, concibe, a diferencia de sus antecesores, la esencia como la forma que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo juntas al ser, que es la sustancia. La afirmación de la importancia del conocimiento sensible y del conocimiento de lo singular para llegar a lo universal. Abrió posibilidades a la investigación científica. Me llamo San Agustín de Hipona. Nací en el año 354 en Tagaste, provincia de Roma. En el año 391 me convertí en obispo, pero antes de ser un patriarca era un proxeneta. Yo creía que había 2 grados de realidad. La primera, que era Dios, y era inmutable y eterno, y la segunda era la que era creada por Dios, que sería la realidad, que vendría siendo cambiante y finita. Mi teoría decía que para llegar a Dios hay 3 maneras, que vendría siendo la primera, la felicidad. Felicidad quiere decir interioridad, e interioridad era la irrelevancia del cuerpo ante la importancia del alma. Las otras 2 para llegar a Dios era la razón y la fe. Esto quiere decir que para llegar a Dios hay que estudiarlo, y las ideas están en la mente de Dios. La luz natural de Dios es la razón, y la razón es la inteligencia. Me llamo Santo Tomás de Aquino.
Nací en el norte de Nápoles en el año 1225. Yo creía que los alumnos no tenían luz propia, por lo tanto, el maestro era quien los iluminaba. A este tipo de enseñanza se le llamaba escolástica. Era maestro de teología. Teología significa estudio de Dios y tenía cierta influencia de la idea aristotélica. Yo decía que el hombre conoce por dos vías, a través del cuerpo, mediante los sentidos, y a través del intelecto, que puede abstraer ideas. Yo creía que el humano puede llegar a Dios por medio de la razón. Las ideas están en la mente de Dios. Entonces, si solo se puede llegar a Dios por medio de la razón, los que son racionales son los únicos que van al cielo. También creía que la felicidad se encuentra cuando se muere, y la felicidad era la unión del alma con Dios. Mi ley natural trataba de que debes de tratar a tu prójimo como a ti mismo. René Descartes, también llamado Renatus Cartesius, nació en Turena, Francia, el 31 de marzo de 1596. Fue un filósofo matemático físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, pero más como el padre del racionalismo, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica. ¿Qué buscaba Descartes? Descartes buscaba una verdad que no pudiera ser puesta en duda. Él utilizaba un método, pero ¿qué método emplea para llegar a la verdad? El método de la duda metódica, que es buscar algo que no se pueda poner en duda. Y eso es la verdad. Descartes murió en 1596 en Estocolmo, Suecia, el 11 de febrero de 1650.